Muy buenos días, gracias por permanecer en la programación de Capital 21. Yo soy Daniela Valero, continuamos en vivo y le traigo a usted lo más relevante en información internacional y por supuesto de nuestro país. 500 casas son las que resultaron afectadas en la delegación Iztapalapa debido a la intensa lluvia que se registró la noche de ayer. Es lo que informó la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Se instaló un refugio temporal para las familias afectadas. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico, se prevé que continúen las lluvias, por lo que se pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono, apunte por favor, 5683-2222 y el 066 para reportar cualquier emergencia. Estudiantes de la vocacional número 11 entregaron este jueves las instalaciones del plantel luego de permanecer por más de un mes en paro. De esta manera, ya todos los CECIT del Instituto Politécnico Nacional reanudaron actividades y salvaron el semestre. Esas sí que son buenas noticias. Por otra parte, este próximo domingo 5 de junio, le recordamos, habrá ley seca en la Ciudad de México debido al proceso electoral, por lo que se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones de las 0 horas hasta las 24. Esto en todos los establecimientos ubicados en la capital del país. Se activa la alerta Amber para localizar al menor Abel Martínez Reyes, de tan solo 1 año y medio de edad, desaparecido el día de ayer por la tarde en la colonia Centro. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos que aparecen en su pantalla: 53 45 50 80, 53 45 50 82 y 53 45 50 67. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 78 puntos en las delegaciones Venustiano Carranza y Azcapotzalco. El dólar se vende este día en 18 pesos con 78 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se vende en 18 pesos con 90 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión completamente en vivo a través de frecuencia CDMX. Y por otra parte, también le recuerdo, las lluvias continúan en gran parte de nuestra ciudad. Anticipe su salida y para esto vamos al reporte vial. Adelante.